acaba de salir prácticamente la información sobre la impugnación. Yo digo, bueno, la demanda de nulidad que se introduce contra la suspensión del TPS que amparaba a venezolanos. Antes de entrar al aire me decías que habías ido a una rueda de prensa, tienes información, digamos, un poco más caliente sobre esto. Explícanos en qué consiste esta medida, los argumentos, qué es lo que ha recogido hasta el momento. Sí, bueno, lo primero que hay que recordar es que el TPS, el Estatus de Protección Temporal, es una medida que provee pues una protección temporal bajo cierto tipo de desastres o condiciones de crisis humanitarias, naturales, entre otras, en los países de origen, ¿no? Y esto ocurrió inicialmente con El Salvador, después, obviamente estamos hablando del siglo pasado, pero esto fue ya incorporándose a otros países posteriormente y pues vamos a decir, los que nos acogimos más recientemente al estatus de protección temporal fueron los venezolanos bajo la designación original de 2021 dada por el expresidente Joe Biden y que posteriormente la redesignó para 2023 por el mismo presidente Biden. Es decir, para los que entraron inicialmente hasta el 9 de marzo de 2021, que eran 300 y pico mil, y después se amplió, se redesignó, es decir, que se permitió que los que habían entrado hasta el 31 de julio de 2023 también se acogieran y un total de más de 600.000 venezolanos se vieron beneficiados por esta medida. ¿Qué es lo que pasa? Antes de salir de la administración de Joe Biden, lo que hace el secretario Alejandro Mayorkas, el exsecretario de Seguridad Nacional, es pues extender por 18 meses más el TPS para que permitía la inscripción de ambos, tanto la designación de 2021 como la redesignación de 2023, y deja esa extensión allí. Cuando entra la administración de Trump, los primeros días lo que hace la nueva secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, pues es eliminar la extensión de esa prórroga de 18 meses. Una vez que se elimina la extensión de la prórroga de 18 meses, lo que ocurre es que se conoce formalmente la decisión de la revocación total del estatus de protección temporal para la designación de 2023. Es decir, estamos hablando del segundo grupo que se acogió, que se le vencía en abril, hasta el 7 de abril, el segundo grupo de venezolanos de más de 300.000 venezolanos. Cuando se hace esta revocatoria, la Secretaría de Seguridad Nacional, esto podemos hablar más detalles luego si quieres, pero los detalles que da, la justificación que da, es que en Venezuela habían mejorado, aunque todavía persistían algunas situaciones, pues habían mejorado la situación desde el punto de vista económico, de salud pública y de crimen. Ahora, esta demanda que se introdujo formalmente el día de ayer. Esto tiene como precedente la demanda anterior para la eliminación del TPS para El Salvador y otros países, y esta demanda la hace la misma sombrilla de la misma organización que se llama la Alianza Nacional del TPS, junto con otras organizaciones, y pues dentro de las cuales está, por cierto, el Venezuela American Caucus, que está apoyando a esta demanda, pero el demandante principal es la Alianza Nacional del TPS, junto con varios venezolanos que decidieron poner su nombre allí para demandar. Se introdujo ayer. Y pues ya hoy tenemos la noticia, hace poco hubo una rueda de prensa en la que hablaron activistas, parte del equipo legal y pues incluso parte de los demandantes que están demandando están emitiendo esta acción legal en contra de la revocación porque en Venezuela persisten las causas que originaron el TPS y además también están argumentando el tema del racismo. Sí, que quiero que Ricardo, excelente esta explicación a todos los que se están conectando. Ricardo Sánchez Silva, periodista venezolano, especialista en coberturas de temas de migración, nos está explicando todo el contexto sobre la suspensión del TPS, pero además también en qué consistía. Pudiese parecer que hemos sido redundantes en estas explicaciones, pero lo que nosotros hemos apreciado es que hay muchísima gente con muchísima necesidad de información, pues porque con todo lo que ha ocurrido, con todo el bombardeo de información que hay, pues no se sabe todavía incluso algunos procedimientos. Ricardo, me decía antes de salir al aire también
que a diferencia de la acción de demanda de nulidad que se hizo en su momento cuando se suspendió el TPS a favor de El Salvador o de Haití también, en esta ocasión están utilizando un argumento o están añadiendo un argumento que al parecer no se utilizó en aquellas impugnaciones, el argumento del racismo. ¿Puedes explicar un poco sobre la base de qué se está sosteniendo este argumento? Sí, mira, lo que ocurre aquí es que en el caso de El Salvador y otros países, tú mencionaste Haití, Sudán y otros países, pues lo que pasó allí fue que fue un tema de forma, es decir, vamos a decir un tecnicismo. Los abogados se valieron de un tema de forma para poder argumentar y puedes decir, bueno, las condiciones se mantienen, no porque las condiciones se mantenían, sino además de eso estoy hablando de que desde el punto de vista legal pues cometieron errores. Y yo quiero hacer la aclaratoria. Yo fui a una rueda de prensa, no la de hoy, que fue virtual, sino presencial aquí en Washington, D.C. Estamos hablando cerca en el momento que se anunció esta revocación. Y pues Abel Núñez, director ejecutivo de la organización Carecen, que es el Centro de Centroamérica para Recursos de Centroamérica, pues bueno, él decía que esta administración era una administración 2.0, la administración de Trump, es decir, reloaded, porque había aprendido de los errores del pasado y que tenían un playbook que era el Proyecto 2025. Era la justificación que él daba, y en efecto, en este caso, no es un tema de forma la demanda que se está llevando a cabo, sino lo que se están basando es que es un tema de racismo y discriminación. ¿Por qué? Porque, pues bueno, hemos visto cómo ha sido el lenguaje que ha utilizado la Secretaría de Seguridad Nacional. De hecho, están los demandantes, que son estos venezolanos junto con esta organización, y está versus Kristi Noem y el gobierno de Donald Trump, y es a ella directamente contra quien va la demanda. Es contra la Secretaría de Seguridad Nacional, según pudimos ver en la misma demanda a la que tuvimos acceso. Y pues en ese sentido, ella, hay que destacar, ha usado, vamos a decir, connotaciones que pueden ser consideradas racistas o discriminatorias. Un lenguaje, por ejemplo, ha usado la palabra dirtbags, que puede ser usada como escoria o como basura, llamándolo a los venezolanos de esa forma. También ha asociado a los venezolanos que vinieron con el TPS con el tren de Aragua. Y esto hay que ser muy responsable al decirlo, porque ella ha dado declaraciones incluso a Meet the Press, que es uno de los programas periodístico más antiguo de Estados Unidos, diciendo que los venezolanos que tenían el TPS eran del tren de Aragua. Esas declaraciones las dio a Meet the Press, en NBC, pero, y también hay que decirlo claramente, en el documento, que es el documento de revocación publicado en registro federal, en ese documento no especifica que todos son, sino que ahí sí dice que dentro de los tepecianos que vinieron, venezolanos con TPS, hay miembros del tren de Aragua. Entonces, claro, esto es algo bien debatible y es algo que los activistas argumentan que eso no es fácil de decir sin argumentos, porque para tener el TPS necesitas datos biométricos, tu dirección, tienes que ir a migración, y es como que un poco poco probable que un criminal vaya a ficharse, ¿no? para obtener el TPS. Estos son los argumentos que usan los activistas como tal, pero bueno, así más o menos están las cosas con respecto a la criminalización, la generalización de los venezolanos como criminales, y pues todo el lenguaje descalificativo y discriminatorio que usa la funcionaria.